Vayamos a la carta de Romanos en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, del versículo 5 al versículo 11. Esta es la sesión que corresponde al día de hoy. Romanos capítulo 8, del versículo 5 al versículo 11. ¿Ya lo tienen? Romanos 8, del versículo 5 al versículo 11. Dice la palabra de Dios así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Hermanos, en el capítulo 8 es notorio el énfasis del ministerio del Espíritu Santo. Recordábamos en el sermón anterior el énfasis que vemos en todo el capítulo 8. El versículo 1 dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 2, porque la ley del Espíritu. El versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, versículo 6, versículo 7. El énfasis que vemos en todo el capítulo 8 es el ministerio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien produce vida espiritual. Es el Espíritu Santo que nos liberta de la condenación del pecado. Versículo 1, ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están unidos a Cristo Jesús. Es decir, hermanos, hay un cristianismo verdadero, un cristianismo centrado en la vida, centrado en la persona de Cristo, centrado en su muerte, centrado en su resurrección. Es sobre esta declaración que tenemos la vida de Dios mismo. ¿Dónde? En nosotros, hermanos. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros y a través de nosotros para glorificar al Padre y glorificar al Hijo. Una de las funciones del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, y no solamente al Hijo, sino también glorificar al Padre. El Espíritu Santo tomará de Cristo, nos lo hará saber. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos permite poder entender las Escrituras, ilumina nuestra mente, nos da claridad en cuanto a la revelación bíblica, en cuanto a la palabra de Dios, hermanos. Así que a través de la sesión que vamos a estar viendo hoy, hermanos, el énfasis que vemos es que solo los que pertenecen a Cristo o son del Espíritu tienen una mentalidad espiritual. Vemos a través del pasaje el énfasis. Los que son del Espíritu, los que tienen el Espíritu Santo, solo esos tienen una mentalidad espiritual. Así que mi pregunta para ti hoy es: ¿a cuál de estas dos categorías pertenece usted? ¿Es usted carnal, con una mentalidad carnal? En otras palabras, ¿es usted un incrédulo que no ha depositado su fe y su confianza en Cristo Jesús? ¿O es usted llamado por la Biblia, por la palabra de Dios, como aquel que tiene una mentalidad espiritual? Es decir, alguien que ha depositado su fe en Cristo y que vive en arrepentimiento y fe.
Si ustedes notan, el apóstol Pablo aquí no habla de una tercera categoría, o más allá no habla de una cuarta categoría. Aquí no está hablando algo así como de un cristiano carnal o un cristiano y un supercristiano. No existe eso, hermanos. O somos cristianos o no somos. O somos carnales o somos espirituales. No hay otra tercera categoría. Así que los que son espirituales, dice la Escritura, tienen una mentalidad espiritual, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Otra forma de decirlo es: los que pertenecen a Cristo tienen una mentalidad conforme a lo que son. Los que fijan la mente en los deseos de su naturaleza pecaminosa son carnales. Hermanos, el apóstol entonces nos habla aquí no solo de dos formas diferentes de comportarse. Él habla aquí de dos formas diferentes de ser. La esencia de nuestra vida es espiritual o es carnal. Hermanos, nosotros somos naturales o somos espirituales. El carnal piensa así y vive así porque él es eso. Esa es su naturaleza. El espiritual piensa así porque eso es lo que él es. Alguien que ha sido redimido por la obra de Cristo Jesús, hermanos. Aquellos que viven conforme a su carne ponen su mente en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, dice la Escritura, ponen su mente, su enfoque en las cosas espirituales. Él está diciendo entonces que la vida del Espíritu en nosotros nos lleva, estimados hermanos, a una mentalidad completa. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? No estamos hablando de un mero pensar en Cristo o en las cosas de Cristo, hermanos. Una de las señales claras de una persona espiritual no solamente son sus pensamientos, es un cambio en su forma de pensar, es un cambio en su forma de actuar. De hecho, cuando la Biblia nos habla de que somos nuevas criaturas, en Romanos capítulo 12, se nos dice que nosotros estamos llamados a una transformación por medio de una renovación de la mente. Y eso es lo que ocurre cuando el pecador viene a Cristo Jesús. Sus pensamientos, sus actitudes, todo su ser entra en un periodo de transformación. Y no estamos hablando de perfección, hermanos. Quiero que usted recuerde una y otra vez: la carne es toda nuestra personalidad humana y corrupta, nuestros impulsos básicos y nuestros deseos pecaminosos. Esa es nuestra carne, hermano. Eso es lo que tú anhelas. La mentalidad carnal, estimados hermanos y amigos, está enfocada solamente en lo terrenal, está fascinada, está obsesionada por cosas que son de valor para él, pero de una manera terrenal. Lo carnal es indiferencia hacia Dios. Lo carnal no puede agradar a Dios, hermanos. Por lo contrario, la persona espiritual, los que están unidos a Cristo Jesús, establecen sus pensamientos, sus aspiraciones e intereses están, hermanos, pensando en las cosas espirituales. El espiritual está pensando cómo ahora él en Cristo Jesús puede tener una influencia e involucrarse en el mundo para presentar a Cristo Jesús. Sus prioridades han cambiado, ya no vive para sí, ahora vive para otro. ¿Y quién es ese otro, hermanos? Es Cristo Jesús. Tenemos ahora prioridad por Jesús. Tenemos prioridad por la misión de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos prioridad por el avance del reino de Dios. Y eso es notorio en la vida de aquellos que andan en el Espíritu. Hay un claro impacto, hay una realidad del Evangelio en la vida de aquellos que están unidos a Cristo. Lea el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz. Es interesante aquí que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza esta palabra ocuparse. Hermanos, el carnal, es decir, aquel que no está en Cristo, vive su vida ocupada ¿en qué cosa? En las cosas de la carne. No solamente está pensando en el mal, sino él está actuando constantemente de acuerdo a sus pensamientos. Así que cuando se dice que tenemos el pensamiento del Espíritu, lo que la palabra de Dios nos lleva a nosotros a entender es que el Espíritu Santo que habita en nosotros está moldeando nuestros pensamientos y nuestras actitudes de acuerdo a lo que Él es. Él moldea nuestros pensamientos y nuestras actitudes para que nosotros podamos agradarle a Él. Por lo contrario, tener un pensamiento carnal, es decir, que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal moldea el pensamiento y controla la vida del individuo, estimados hermanos. La mentalidad espiritual está procurando, a pesar de las imperfecciones que hay, porque reconocemos que somos pecadores, pero la mentalidad espiritual está pensando en glorificar a Cristo, está pensando en exaltar a Cristo, valora lo que Cristo ha hecho, hermanos. La mentalidad carnal, dice la Escritura, que no se sujeta a la ley de Dios, pero es que realmente no puede tampoco sujetarse a la ley de Dios. Es contraria a la ley de Dios, es indiferente a Dios mismo, estimados hermanos. La mentalidad espiritual o carnal entonces se trata de aquello que nos preocupa, de las ambiciones que nos mueven, de los asuntos que nos absorben, de cómo invertimos el tiempo, de cómo invertimos las energías e incluso de cómo invertimos nuestro dinero, de aquello en lo cual nos concentramos y nos obsesionamos, hermanos. El conjunto de todo eso determina lo que nosotros somos. O somos carnales o somos espirituales. Así que Pablo habla entonces que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Vivir en diligencia del pecado es muerte. Vivir en diligencia a Cristo o vivir en el Espíritu es otra manera de decir que vivimos en la vida de Dios y vivimos con la paz de Dios. El apóstol Pablo entonces está diciendo, estimados hermanos, que nuestra mentalidad nos está moviendo hacia una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Nuestros pensamientos nos dirigen ya sea a la muerte o nos dirigen a la vida. Ahora, un verdadero cristiano también tiene pensamientos negativos, tiene inclinaciones hacia el mal, pero yo quiero que usted note algo, estimados hermanos. El cristiano que tiene esas luchas reconoce realmente la naturaleza destructiva de eso. Él reconoce y no minimiza su condición pecaminosa, sino que él lamenta su estado, como lo vimos en el capítulo 7, cuando estudiamos el capítulo 7, el apóstol Pablo, entendiendo su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa, él dice al final del versículo 24 y 25: miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Y la respuesta la vemos en el versículo 5. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que el apóstol Pablo entonces está diciendo es que gracias a Dios por la obra del Señor Jesucristo que le ha salvado, él ahora puede servir. El versículo 25 dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Es decir, mi yo regenerado sirve a Dios mismo, pero mi naturaleza pecaminosa es inclinada hacia el mal. Por eso entonces en el capítulo 8 vemos entonces la victoria, estimados hermanos, la vida del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, hermanos. El teólogo William Barclay habla acerca de estas dos mentalidades y estas dos formas de pensar de la siguiente manera. Él dice lo siguiente, dice: estas dos vidas van en sentidos opuestos. La vida dominada por los deseos y las actividades de la naturaleza
humana, pecadora, se dirige a la muerte. Y añade, en el sentido más natural, este tipo de vida no tiene futuro, porque se va alejando más y más de Dios. Dice William Barclay, el permitir que las cosas del mundo dominen totalmente la vida conduce a la extinción. Es un suicidio espiritual. Los carnales no piensan en Dios como su amigo. Los carnales ven a Dios como su enemigo. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que el Señor nos reconcilió y ahora nosotros somos sus amigos. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora, hermanos, somos amigos de Cristo. Somos sus amigos, somos sus hijos, somos pueblo de Dios, como dice Pedro. Somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por la obra de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que anunciemos las excelencias, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Y déjeme recordarle la lista, porque tal vez usted estará pensando, ok, bueno, estamos hablando aquí acerca de una mentalidad espiritual, pero yo quiero recordarle el listado de las obras de la carne, y quiero recordarle el fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Voy a leer para ustedes de la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. ¿Cuáles son? Aquí están: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería o hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, herejías, aquí lo traduce como sectarismo, y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, ¿no? O sea que el listado continúa, porque la Biblia dice que el ser humano es inventor de males. Así que no deja la lista cerrada, sino dice y otras cosas parecidas. Pero Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice: en cambio el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es amor, gozo, es paz, es paciencia, es amabilidad, es bondad, es fidelidad, es humildad, es dominio propio. Mi pregunta entonces es: ¿tu mentalidad está siendo controlada y direccionada por el Espíritu Santo? O más bien, tu mentalidad, tus pensamientos, tus actitudes están siendo dominadas y controladas por tu carne, por tus deseos pecaminosos. La mentalidad carnal es enemiga de Dios. Versículo 7 y versículo 8, léalo. Dice: por cuanto los designios, los pensamientos de la carne son ¿qué? Son enemistad contra Dios. ¿Y por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, el vivir según la carne es estar bajo el dominio de la carne. Indica entonces una manera de vivir. Vivir siendo controlados por las obras de la carne es una manera de decir que vivo en rebelión, vivo de una manera hostil contra Dios. No me sujeto a la ley de Dios, no me sujeto a los preceptos de Dios. Pero tampoco puedo, porque la naturaleza está esclava del pecado y necesita entonces una obra transformadora por el Espíritu Santo, para que ahora pueda tener unos nuevos deseos, para que su mente sea transformada, sus emociones sean transformadas, su voluntad sea transformada, su vida esté en ese proceso de transformación, hermanos. Así que el apóstol Pablo entonces nos presenta aquí dos tipos de personas: los creyentes, que son identificados como espirituales, o los no creyentes. ¿Cómo le llamaremos? Los incrédulos. ¿Cómo le llama el Señor? Según Juan capítulo 8, los hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. Los que no son nuevas criaturas,
El apóstol Pablo nos presenta dos tipos de personas: los creyentes y los no creyentes. Los no creyentes definidos aquí como carnales. Así que la mentalidad carnal es indiferente a Dios, hermanos, porque su preocupación es solamente estar amarrado, es estar ligado, es estar siempre anclado a sus deseos pecaminosos, y está siempre eligiendo lo terrenal, siempre está eligiendo lo carnal, siempre está eligiendo aquello que va en contra de Dios, hermanos. Una mente centrada en sí misma es una mente carnal. Los que son de la carne están bajo el control de su propia naturaleza pecaminosa. Sus emociones, sus planes, sus acciones siempre van a estar, hermanos, en contra de Dios. Ahora, yo quiero que usted también recuerde algo. Hubo un tiempo, si usted está en Cristo, si usted es cristiano hoy, hubo un tiempo en el que estábamos bajo el control de nuestra carne. Hubo un tiempo en el que nosotros estábamos bajo el dominio de nuestra naturaleza pecaminosa. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. El apóstol Pablo dice que Él nos dio vida a nosotros, Dios nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos de esa manera, en los cuales anduvistes en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Pero mire lo que dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nuevamente, versículo 3: entre los cuales también todos nosotros antes, en otro tiempo, ¿cómo vivíamos? Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y los deseos de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Usted sabe, hermanos, que los carnales, los que están desprovistos de la gracia de Dios, están bajo la ira de Dios. Un día se van a enfrentar con ese Dios justo y santo, hermanos. Si Cristo no está en sus vidas, entonces la condenación del Señor llegará sobre ellos. Solamente existen dos lugares: el cielo o el infierno. Y el cielo solamente serán para aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús, hermanos. Solamente para esos. Pero el infierno está abierto, esperando a aquellos que están bajo la ira de Dios y que no vendrán en arrepentimiento y fe. Mi pregunta nuevamente en esta mañana para ti hoy que estás sentado aquí, hermano: ¿a cuál de esas dos categorías tú perteneces? Amigo, ¿a cuál de esos dos grupos tú perteneces? ¿Tú eres carnal, esclavo del pecado? ¿O eres espiritual, con una mentalidad espiritual no perfecta, pero que no estás dominado por el pecado, sino que deseas cada día más querer ser como Cristo? Tus planes, tus sueños, tus energías, tu vida está centrada en la persona de Cristo, no en ti mismo, hermano. Amén. La mentalidad espiritual no puede ser fabricada. La mentalidad espiritual no puede ser fabricada, diseñada por el hombre. La mentalidad espiritual es obra del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, donde existe una mentalidad espiritual, esa mentalidad espiritual es orientada cada día más al Evangelio. Esa mentalidad espiritual puede ser nutrida. Esa mentalidad espiritual, hermanos, puede cultivarse cada día. ¿Por qué? Porque es la vida del Espíritu Santo morando en ti, hermanos. Nosotros no podemos agradar a Dios, no podemos honrar a Dios, no podemos representar fielmente a Dios si nuestra mentalidad es una mentalidad carnal, si nuestra mentalidad es una mentalidad egocéntrica, terrenal. Usted no puede, hermanos, agradar a Dios. La Biblia lo dice claramente. No puede por ningún medio natural tener un impacto espiritual. No puede. Escucha entonces, hermano,
Si tú estás consciente de tus necesidades, escucha, hermano, esto. Si tú estás cada día persiguiendo tu felicidad, si tú cada día estás persiguiendo entonces tu amor, si tú cada día estás centrado en tus dolores y sufrimientos, si tú estás centrado todo el tiempo en lo terrenal, déjame decirte que tú tienes una mentalidad terrenal. Si tú todo el tiempo estás pensando en tus comodidades, en sentirte bien, pero ahí no aparece la obra del reino de Dios, tú estás viviendo una vida terrenal. Y el Señor te llama a arrepentimiento y a depositar tu fe en Cristo Jesús, hermanos. Pero si tú tienes un entendimiento de lo que es el Evangelio, de lo que el Señor Jesucristo voluntariamente ha hecho por ti para perdonar tus pecados, y ahora tú reconoces que no hay satisfacción fuera de Cristo, tú reconoces ahora que la vida del Espíritu en nosotros cada día más obra y obra cada día más para que no nos conformemos al pensamiento de este mundo. Déjame decirte entonces que la obra del Espíritu está en ti. No nos va a dejar la obra del Espíritu Santo vivir esclavos del pecado y satisfacer nuestros deseos y nuestros caprichos. Hermanos, mi intención al mirar estas escrituras, al ver este énfasis que vemos a través de la palabra de Dios, y creo que también obviamente la intención del apóstol Pablo al escribir a los creyentes no es perturbar las almas de los creyentes, no es confundirles, sino más bien fortalecer la seguridad que ellos tienen en Cristo Jesús. Es recordarles que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. El apóstol Pablo sabía, obviamente por inspiración del Espíritu Santo, que nuestra lucha en contra del pecado le va a dar de alguna manera credibilidad a Satanás y a nuestros enemigos para acusarnos. La Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, ¿verdad? Pablo está ayudándonos a entender lo que ha sucedido por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que está sucediendo en nosotros y lo que es posible para nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús, hermanos. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Así que ten plena seguridad de tu salvación, y que el estar seguro de tu salvación, hermanos, eso te motive cada día a esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús, a renovarte en el poder del Espíritu, no en tus fuerzas, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, las distinciones que el apóstol Pablo está dibujando en este pasaje se hacen claramente entendibles bajo esa declaración, bajo esa premisa de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que Pablo entonces está asumiendo la legitimidad de la fe de estos creyentes a los que él está escribiendo, a los creyentes en Roma. Él les está diciendo a ellos: miren, ustedes tienen forma de saber si pertenecen a Cristo. ¿Y cuál es la prueba de que ustedes pertenecen a Cristo? La prueba de que pertenecemos a Cristo no tiene que ver con una perfección moral. La prueba de que nosotros pertenecemos a Cristo, hermanos, es obviamente se ve por medio de los frutos, pero más bien tienen que ver con nuestras aspiraciones y nuestra trayectoria y nuestra permanencia en Jesús. Miren ustedes que en Juan capítulo 15 el énfasis no es en los frutos, aunque son importantes. El énfasis es en permanecer en Jesús. Si tú permaneces en Jesús, eso implica que de una manera natural, permítanme usar esta palabra, ustedes van a tener que dar frutos, espiritualmente hablando. Hermanos, estar en el Espíritu incluye una mayor conciencia de nuestra pecaminosidad. Estar en el Espíritu incluye un dolor más profundo cuando nuestro pecado es evidente. Cuando no éramos cristianos,
nos deleitábamos en el pecado, pero ahora en Cristo Jesús debemos sentir dolor por nuestro pecado. Debemos arrepentirnos por nuestros pecados y procurar en el Señor no volver a caer en ese pecado. Hermanos y hermanas, la vida del Espíritu de Dios en ustedes, dice las Escrituras, que ha sido sellada. Tu vida ha sido sellada, ¿para cuándo? Para el día de la redención y llevarnos hacia la perfección. Efesios capítulo 4, versículo 30. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, los espirituales no viven conforme a la carne. Los espirituales viven como lo que son, como una mentalidad espiritual. Es imperativo. Versículo 9, versículo 10. Mas nosotros no vivís según la carne. No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Los que viven conforme a la carne viven en el nivel material, están separados de ese contacto espiritual. Y esto está implicado en la declaración que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que no tiene el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo aquí, en conclusión, el que no tiene el Espíritu Santo no es de él. Si la habitación del Espíritu Santo, hermanos, la morada del Espíritu Santo no está en ti, entonces tienes una mentalidad carnal. Si Cristo está en nosotros, nosotros somos de su propiedad, le pertenecemos a Él. Y eso significa entonces que hemos sido justificados, que es el énfasis de la carta de Romanos. Nosotros hemos sido justificados por la fe, hemos sido declarados justos. Nosotros ahora, hermanos, el Señor nos ha libertado de la esclavitud del pecado y le pertenecemos a Él. Pero eso no quiere decir que no vamos a morir un día físicamente. Así como en Adán, dice la Escritura, todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Los verdaderos creyentes tienen la promesa de ser resucitados por el poder del Espíritu. Por eso en el versículo 10 Pablo dice: pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo a través de este versículo es que nosotros, estando justificados realmente por la fe, tenemos la vida del Espíritu Santo morando en nosotros, pero que un día nosotros vamos a morir por causa del pecado, pero nuestra vida será eterna. Nosotros somos salvos ahora, nosotros seguimos siendo salvos en el proceso de santificación, y nosotros llegaremos a la gloria de Dios. Miren ustedes que esto que aparece aquí en el versículo 10 y versículo 11 es lo mismo que vemos en el capítulo 7 al final de la carta. Nótenlo, versículo 25, versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este qué? De este cuerpo de muerte. Y nos da la respuesta en el versículo 25. Así que entonces los verdaderos creyentes tienen la promesa de ser resucitados nuevamente por el poder del Espíritu Santo. Y es importante para el apóstol Pablo que lo presenta una vez más aquí. La vida del Espíritu en nosotros reorienta, hermanos, nuestra mentalidad. Experimenta convicción. Nos responsabilizamos de nuestros problemas y avanzamos.
Y Él está elevando nuestra conciencia de nuestro pecado y nuestra necesidad de Él. Pero no solo eso, Él está elevando nuestro afecto por Jesús y todo lo que Él valora. Él está elevando nuestro sentido de propósito y significado. Pero no solo eso, Pablo está diciendo que más allá de todo esto, también elevará nuestros cuerpos a una novedad de vida, estimados hermanos, y a la plenitud de la vida. Es decir, llegará un día en que nuestro cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. La resurrección corporal está garantizada. ¿Para quiénes? Para los creyentes. La restauración corporal está garantizada para los que son del Espíritu, para los que viven el Espíritu. Esta presencia es confirmada una y otra vez por la obra y la vida del Espíritu en nosotros. Primera de Corintios 15, versículo 22-23, dice el apóstol Pablo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué es lo que está diciendo? El primero que resucitó de entre los muertos por sí mismo y de una manera única y particular fue Cristo Jesús. Así que Cristo fue el primero que se levantó de entre los muertos sin que nadie le llamara: Jesús, levántate, como sucedió con Lázaro. Cristo mismo se levantó, y la promesa entonces es que estando unidos a Cristo, que teniendo el Espíritu Santo con nosotros, eso garantiza de que un día nuestros cuerpos mortales serán vestidos de inmortalidad, hermanos. Y esto va a ser parte de la promesa del Evangelio. Llegará un día donde la lucha contra el pecado no existirá jamás, hermanos. Llegará un día donde tú vivirás en plenitud de vida para dar gloria y honra a tu Dios. Mi oración y mi deseo es que nosotros sigamos cultivando nuestra mentalidad espiritual, hermano. Si tú estás en Cristo, tú puedes cultivar esta vida del Espíritu que está en ti. ¿Y cómo lo puedo hacer? Tú puedes cultivar tu vida espiritual memorizando las Escrituras. Tú puedes cultivar tu vida espiritual obedeciendo las Escrituras, no solamente memorizándolas. Tú puedes cultivar y fortalecer tu vida espiritual poniéndote metas en las que puedes involucrarte espiritualmente hablando. Actividades, quizás de pronto puedes involucrarte en un estudio bíblico. Puedes ir y visitar a un grupo de personas y reunirte para orar. Puedes colocar metas en tu vida y que esto te pueda seguir moviendo, a seguir creciendo en la fe, estimado hermano. Déjame decirte que los que tienen una mentalidad espiritual es porque esos son. Si tú tienes una mentalidad espiritual es porque tú eres salvado por la gracia de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo morando contigo y no estás siendo controlado por la obra de la carne, sino que tus pensamientos y tus actitudes están siendo moldeadas y dirigidas a Cristo. Que esto sea suficiente y que esto sea la verdadera motivación que te dirija a ti para seguir adelante con tu enfoque en el reino de Dios y su justicia, en el gobierno de Dios y en su justicia, lo que Él ha hecho por nosotros, estimados hermanos. Saca un tiempo para tener una comunión con los demás hermanos y recuerda esas verdades del Evangelio en la mañana de hoy. Tenemos una mentalidad espiritual porque eso es lo que somos en Cristo Jesús.